Vive Jesús. Le damos gracias al Señor por este tiempo de visitación. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Su misericordia nos sostiene cada día. A pesar de lo que podamos estar viviendo, Dios, el soberano Rey del universo, tiene control de todas las cosas. Quiero que leamos en la Escritura, primer libro de Reyes, versículo 17. Dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo. ¿Cuántos de ustedes les han pedido cosas que no tienen? A ver, ¿no le han pedido algo que no tienen? Esta es la historia de la viuda de Sarepta de Sidón. Dios envió a Elías, a ese gran hombre de Dios que estaba allá acurrucado en el arroyo de Querib, pero el arroyo se secó. Diga, se secó. Hay veces que nuestros fondos se secan, que nuestros recursos se secan, que las cosas que nosotros, las expectativas que teníamos, se secan. Elías significa Jehová es mi Dios. Y él fue enviado a Sarepta. ¿Usted sabe lo que significa Sarepta? Es un horno. Cuando uno está en Sarepta, está en prueba, en dificultad. Pero allí Dios envió a su siervo, a su profeta, y lo envió en un lugar donde habitaba su archienemiga. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Allí habitaba, estaba cerca de su enemigo. Pero Dios es el Dios que nos bendice cuando nosotros caminamos en obediencia. Amén. No importa a dónde Dios te guía. Si Dios te guía a un lugar, al horno de la aflicción, allí Dios traerá bendición. ¿Cuántos lo creen? Hay algunas cosas brevemente que quiero compartirles a ustedes de esta viuda. En el horno de aflicción, si tú andas en la voluntad de Dios, habrá bendición para tu vida. ¿Cuántos lo creen? En el horno hay bendición. Y Dios puede y quiere bendecirnos, no importa la situación que nosotros estemos viviendo. Esto lo vivió también José en la Biblia. José, el hijo de Jacob. Él estaba allá en Egipto, pero Dios le dio 2 hijos. Y a un hijo le puso el nombre de Efraín, que significa, o que él quería decir: Dios me bendijo en la tierra de mi aflicción. Dios lo puede hacer. Dios quiere bendecirnos y sacarnos de la situación en que estaba. Esta mujer, la viuda de Sarepta, era una madre soltera, era una mujer sola, era una mujer con una familia quebrantada. Había muchísima escasez, pero a Dios le plació, porque Dios tiene en mente bendecir a sus hijos. Nosotros todos vivimos en un mundo quebrantado. En el cielo habrá gozo, alegría, pero aquí en la tierra vivimos en un mundo quebrantado. Pero en medio de eso, la viuda de Sarepta me enseña a mí
que cuando yo traigo la palabra de Dios, Elías representa también la palabra. Cuando él se encontró con la viuda, le dijo: dame de beber agua. Y como que no hubo mucho problema, y ella se lo dio. Ella era una mujer diligente, una mujer generosa, de lo poco, de lo muy poco que tenía. Y luego parece que las peticiones como que a veces van en crecimiento. Y después que le da el agua, le dice: ahora dame un poco de comer, dame de tu pan. Y ella, tal vez pensando que ya era mucho, le dijo lo que todos sabemos, lo que leímos: solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y estoy recogiendo esta leña para darle de comer a mi hijo y después de esto que muera. Amados, uno puede tener una expectativa, pero Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene la última palabra. Esta viuda lo que necesitaba es respiro y liberación. ¿Cuántos lo creen? Esta mujer desamparada, sola, con extrema pobreza, ella lo que necesitaba, como tal vez muchos de los que estamos aquí necesitamos, es una presencia, una visitación. Y yo creo y hemos orado que en respiro y liberación venga la buena mano de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros y traiga ese aliento nuevo de vida, de fe, de gozo y de alegría. Entonces esta mujer, viuda y sola, me enseña algunas cosas que yo voy a hablarlas rápidamente. En el horno de fuego habrá bendición a nuestra vida. Y ella tuvo que aprender esto que dice Isaías 54. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿Cuántos lo creen? Tu marido es tu hacedor. ¿Cuántas tienen a Dios por marido? Mire, Dios es el Dios que suple. Dios siempre ha tenido un afecto especial por las viudas, por las mujeres desamparadas. Tú no tienes que sentirte menos que nadie, porque no tienes un hombre que te acompaña. Dios, el Todopoderoso, el Dios que suple, el Dios que provee, el Dios que sabe todas las cosas, es más que suficiente para suplir todo lo que yo necesito. Entonces, ella tal vez estaba seguramente sin esperanza, resignada a lo que estaba viviendo. Ella dijo al profeta: nos dejaremos morir. Es decir, ella era una mujer derrotada. Pero su destino cambió cuando llegó la palabra. Todo cambia cuando viene la palabra de Dios. Todo se transforma. Dios da esperanza, da ánimo, da alegría, da gozo, da dirección, da protección, da sabiduría. Dios es el Dios, amados, que quiere que su pueblo sea bendecido. ¿Cuántos lo creen? Elías representa la palabra, y ella, en su escasez y tal vez en su falta de conocimiento, ella confesó lo que ella estaba viviendo. Este es el último bocado que voy a comer, lo último, y después voy a dejar que mi hijo se muera, que yo muera. Pero mis amados, eso era lo que ella pensaba. Pero ella recibió un rema. Por eso es importante que nosotros, frente a cualquier situación y circunstancia, tú busques qué dice Dios de lo que yo estoy viviendo. ¿Qué tengo yo que aprender de la prueba o de la dificultad que yo estoy atravesando? Y esta mujer que estaba sola, sin esperanza, recibió la palabra y en obediencia, porque esa es otra cosa.
Cuando nosotros recibimos una palabra, tenemos que entrar en obediencia. Ella no se quedó tal vez pensando, este es un fresco, no está viendo que no tengo ni que comer. Ella no se quedó en esa quejabanza, como hacemos muchas veces nosotros. Ella entró. Es que, amados, cuando nosotros recibimos la palabra y entramos en obediencia, lo que viene es un milagro. ¿Cuántos lo creen? Lo que viene es un milagro. Ella vino en obediencia y Elías le reafirmó la palabra y le dijo: tranquila, no te preocupes, esa vasija de harina nunca va a escasear. Ese lugar, ese jarrón donde tienes el aceite, nunca va a menguar. Amados, ¿cuántos han recibido una palabra de Dios? Todos hemos recibido palabra. El detalle es que yo la crea. Amén. Cuando yo entro en obediencia, yo estoy creyendo. Y ella fue y preparó como el profeta le dijo. Y aquí ella recibió el milagro que necesitaba. Pero no solamente el milagro. La Biblia dice, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán, ¿qué? Serán añadidas. Y ella obedeció. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios se comprometió con nosotros cuando nosotros lo hacemos. Y aún, amados, esta viuda me enseña también que aún en la sequía hay bendición. Aún en lo poco hay bendición. Esta mujer me enseña eso. Y cuando el arroyo se seca, la bendición de Dios no se seca. Amén. La bendición de Dios no se seca. ¿Quién podría imaginar que Dios tenía un plan con esta viuda? Cuando Dios estaba permitiendo y viendo que el arroyo de Querib se estaba secando, Él ya tenía en su mente a esa viuda. Amados, hay problemas, hay dificultades, hay pruebas que son bendiciones disfrazadas. Hay cosas que están ocurriendo que yo no entiendo. Hay cosas que me traen lágrimas y dolor. Pero ahí es donde entra que yo puedo confiar en Dios. Amén, puedo confiar en Dios. Y cuando el arroyo se estaba secando, Dios tenía en mente a una viuda que iba a sustentar y que le iba a enseñar que Él era el Dios que proveía todas sus necesidades. De manera que si tú estás atravesando alguna situación difícil, detrás de eso hay una bendición que viene, está llegando, está de camino. Hay una bendición para ti que ya viene, porque Dios sabe, Dios controla absolutamente todas las cosas que a nosotros nos están ocurriendo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué, amados? ¿Qué tenía el arroyo de Querib? Agua, tenía pan, tenía carne, tenía mensajeros que eran los cuervos. A mí me enseña esto, que Dios usará lo que Él quiera usar para bendecirnos. ¿Han cambiado de gobierno? El gobierno de Jehová de los ejércitos se mantiene. Nosotros nos mantenemos inalterables porque nosotros no dependemos del hombre, confiamos en el Dios Todopoderoso. Sin embargo, también la viuda me enseña una señal de cambio. Algo termina, pero algo comienza. Amén. El arroyo se secó, pero vino una nueva asignación para Elías. Amados, el trabajo en nuestra oficina se puede terminar, pero nuestra bendición no se va a terminar. Amén. Mi bendición no depende dependemos del Dios eterno y todopoderoso. Y Dios también le enseñó a Elías que él no podía depender del arroyo.
Dios es el Dios de los arroyos, pero Dios te pasa a otra temporada. En el arroyo y con la viuda hay que danzar, como dice la canción. En cualquier temporada de nuestra vida, lo importante es que siempre nosotros vamos a ver la buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Así que, amados, vienen nuevas relaciones. ¿Cuántos lo creen? Elías no conocía a la viuda, pero Dios la conocía. En esta semana Dios se va a glorificar en respiro y liberación. Abre tu corazón a las cosas y a las palabras que Dios tiene para tu vida. Vienen nuevos recursos. ¿Cuántos lo creen? Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela. Amados, ¿cuántos quieren los recursos nuevos de parte de Dios? Los recursos inagotables de Dios. La harina nunca escaseó. Hay algo que se ha dicho muchas veces: hay que sacar lo añejo para que venga lo nuevo. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Hay que sacar las cosas viejas de nuestra vida. Hay que sacar las cosas que ya tienen tiempo, y van a venir cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Van a venir cosas nuevas, nuevos milagros, nuevas señales. Amados, en la casa de la viuda todos los días había milagros. Y yo pienso, mire, nosotros tuvimos, como ustedes saben, la oportunidad en estos días de ir al Arca de Noé, la réplica allá en Kentucky, en Cincinnati, por allá. Y yo entré a esa arca. Dice que está hecha exactamente con las dimensiones que dice en la Biblia. Y cuando entramos, ahí tuvimos unas horas adentro. Y durante todo el tiempo que estuve adentro, a mí el Señor me hablaba y me decía: cuando ustedes caminan en mi voluntad, cuando caminan en obediencia, ustedes pueden tener paz y seguridad. Y me llevaba aquello cuando Noé hizo el arca y toda la burla de los demás y todo el vituperio que pasó y todas las conspiraciones que seguramente hubieron pensado que estaba loco, cuántas cosas. Pero en el diluvio, caminando Noé dentro del arca, atareado con alimentar tantos animales, yo creo que algo que yo recibí ahí es que caminaba en paz. Puede ser que la turbulencia de la vida, las dificultades, las situaciones que están fuera de nuestro control, quiero decirte algo: lo que está fuera de mi control o de tu control no está fuera del control de Dios. Amén. Lo que está fuera de tu control no está fuera del control de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar, descansar en el Señor, caminar en fe, caminar en obediencia. En la casa de la viuda hubo milagro y milagro y milagro y milagro. Yo creo que al principio también pensaba ella: bueno, ¿y esta harina hasta cuándo va a llegar? Pero llegó un momento en que se dio cuenta que por más que hacía pan, tal vez al principio lo hizo con temor, tal vez al principio lo hizo mezquinamente. No, voy a hacer un poquitito porque después si esto se acaba. Pero después, cuando se dio cuenta que esto no iba a parar nunca más, que los milagros se iban a seguir dando, fue generosísima con Elías. Y Elías comió bien. Amados, yo creo que cuando nosotros comprometemos nuestro pan con Dios, porque Elías representa a Dios, Dios se compromete con nosotros. ¿Cuántos se quieren comprometer aquí con Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a entregarle a Dios. Cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, pactamos o damos primicia, es un acto de fe realmente. Es un acto de reconocimiento de que todo lo que yo tengo se lo debo a Dios. De lo que yo pueda tener. Y mire, en el caso de esta viuda, ella dio todo lo que tenía. Eso es una ofrenda de sacrificio. Pero Dios
no estaba ciego. Dios estaba viendo. Dios le dijo a Elías: yo tengo preparado una viuda. Esa viuda tenía fe. Esa viuda tenía un corazón como el de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios es generoso? Mis amados, Dios multiplica lo que se usa, no lo que se almacena. ¿Cuántos quieren que Dios les multiplique en abundancia, que se desate como se desató en la vida de la viuda de Sarepta? Provisión abundante, milagros. Comprométete con Dios. Dale a Dios lo que le pertenece. Hónralo con tus bienes, como dicen las Escrituras. Y el Señor será galardonador. El Señor está comprometido con su palabra. Dios multiplica lo que le damos a Él. Y la harina y el aceite se multiplicaba porque se estaba usando. Así que una comida que ella le brindó al siervo, a Elías, al profeta, al que representaba la palabra, al que le dio el rema para que ella se sustentara con su familia, Dios la honró, y con esa comida comieron 3 años y medio. Porque Dios honra cuando nosotros entramos en obediencia.